Bueno, este es un trabajo que estamos, lo hemos empezado a seguir, ¿no? Y empezar a ver qué resultados nos trae. En este caso, un poco que el tipo de cambio nos ha estado un poco preocupando, un poco también para tener un poco de contexto sobre Cusco, para los que no son. Cusco es altamente dependiente, en todo caso, la mayoría de sus exportaciones de minerales. ¿No? Entonces, por ahí es que se ha visto algunas variables que hemos seleccionado. Por otro lado, también Cusco es ultra turístico, ¿no? Son dos sectores muy interesantes que también han tenido cierto movimiento, ¿no? Y que definitivamente tiene un impacto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un viaje, ¿no? Hacia otro país, suele planificarlo con anticipación, ¿no? Entonces, el hecho de que haya, digamos, en cuanto al tipo de cambio, haya variaciones, lo que suele suceder es pues, que uno piensa antes, ¿no? De tomar la decisión y planificar, porque probablemente el nivel adquisitivo va a variar en algún modo, ¿no? Por otro lado, también, en cuanto a exportaciones, tiende a pasar lo mismo, ¿no? De alguna manera. Es decir, por ejemplo, aquí hay sectores muy interesantes para analizar, ¿no? Para estudiarlos como tal. Por ejemplo, alrededor del 50% del PA de Cusco se emplea por la agricultura, ¿no? Entonces, sin embargo, la agricultura como tal no tiene mucha participación en el valor agregado bruto de la región como tal. Entonces tienes un sector que trabaja con bastante mano de obra como tal, ¿no? Y no es muy representativo frente a lo que produce, ¿no? En todo caso, en la participación del valor agregado bruto. Y esto, de alguna manera, también tiene ciertos impactos. No si ya de por sí es un sector un poco frágil, el hecho de que acá se pague, por ejemplo, en soles, ¿no? Y se vende en dólares, suele haber un ajuste, ¿no? Por parte del empresario, ¿no? Entonces, esto suele tener un impacto, ¿no? Por ejemplo, un poco acá, al menos las personas que exportan han tratado un poco de subir el precio como tal, pero estos cambios tienen un impacto en el mercado, ¿no? Sobre todo en proveedores. Por ejemplo, en Alemania hemos estado teniendo una interesante inserción, en Holanda, ¿no? Sobre todo en productos agrícolas. Entonces, de alguna manera sí es preocupante para Cusco como tal, ¿no? Me hubiera gustado agregar bastantes variables, pero en este caso he tratado de mantener el principio de parsimoniosidad, ¿no? El de parsimonia en todo caso, porque he tratado de buscar variables que permitan, pues, explicar, eh, digamos, la manera más simple como tal, ¿no? Eh, en este caso, ya no estoy proponiendo un modelo estático, sino un modelo bar como tal, ¿no? Que es un vector autorregresivo, ¿no? Y lo importante aquí no es tanto predecir el futuro exacto, sino entender el cómo, ¿no? Cómo se mueven las variables juntas y cómo los cambios, en una afectan a las demás, ¿no? A lo largo del tiempo. Y es básicamente un mapa de transmisión, ¿no? De impulsos económicos. Normalmente cuando uno ve, por ejemplo, estos modelos de regresión lineal, todavía se ve esa parte un tanto causal, ¿no? En este caso solo vamos a ver impulsos, ¿no? Y respuesta respecto a cada una de las variables que en este caso hemos intuido. Igual, en lo teórico me he tratado de basar en Jorge Fernández Vaca, ¿no? Tiene un libro que es Precio, Dinero y Tipo de Cambio, entonces a partir de ahí he tratado de nutrirme. Eh, entonces creo que va a ser interesante explicarlo de todas formas para poder ver, ¿no? A mayor detalle. Mm, Matemáticamente el modelo se suele ver así, ¿no? Como son autorregresivos, se trabaja con rezagos, ¿no? De alguna manera. Entonces no se asusten por la fórmula. Lo que nos dice es que el estado actual de nuestra economía, entonces, que sería Y sub t, ¿no? Depende de lo que pasó en meses anteriores, ¿no? Entonces el Y sub t menos uno, ¿no? Que es un periodo anterior.
Pues es un sistema donde todo está conectado, ¿no? Lo que pasó ayer, por ejemplo, en el tipo de cambio o inflación, afecta a lo que pasa hoy como tal, ¿no? Mm, ahora, ¿qué estamos midiendo, no? Estas son las variables que he tomado, ¿no? La cotización del oro, el tipo de cambio, ¿no? La tasa de referencia del BCR, ¿no? De alguna manera he agarrado, bueno, en Cusco hay algunos temas con el ministerio como tal, el MINCETUR, ¿no? Cuando registra los datos, para saber el número de turistas, lo registra por el número de llegadas, ¿no? Arribos, por ejemplo, aeropuertos como tal. Hay pernoctaciones, ¿no? En hospedajes y hoteles y también he visto data de entradas a Machu Picchu. Hubiera sido interesante tomar las entradas a Machu Picchu, pero aquí hay una ley, ¿no? Básicamente que hay un aforo limitado para Machu Picchu, entonces uno cuando empieza a ver estos datos no ve mucho movimiento, ¿no? Porque siempre se van copando, ¿no? Entonces la estacionalidad ahí es un poco complicada. Es un tema político ya, ¿no? Que por ejemplo, hoy en día en elecciones se está discutiendo bastante acá en Cusco. Entonces, en este caso, yo he tratado, no he optado el llegadas por aeropuertos, porque mm, solo es un conteo, ¿no? De cuántas personas entran, salen al aeropuerto. No he encontrado otra subclasificación. Entonces he decidido llevarme por las pernoctaciones de turistas extranjeros en Cusco como tal, ¿no? Para ver también un poco cómo va este movimiento y ya que está relacionado mucho a un gasto específico, ¿no? Que es las pernoctaciones. Y además, el conteo me va a ayudar bastante, ¿no? Para entender lo que pasa. Y en cuanto a la SUNAT, bueno, por ahí que quería ver también, por ejemplo, cómo la transmisión en cuanto a la recaudación de impuestos a la venta, ¿no? El IGB, el Impuesto General a las Ventas que tiene las empresas de Cusco. Eh, eh, Ciertamente me hubiera gustado ver resultados interesantes, pero también hay ciertas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Cusco es altamente informal, 80% de informalidad, creo que ahora está por encima de ello, 85 quizá. Entonces es un poco complicado y aparte Cusco demora en cuanto a su tejido empresarial tiende a ser pues microempresas, ¿no? Entonces no es como que algo como tal. Entonces, ¿qué estamos midiendo exactamente? Bueno, hemos seleccionado este vector de variables, ¿no? Y esta combinación nos permite ver, pues, desde el sector externo hasta el bolsillo del ciudadano, en este caso, Cusco, como tal, ¿no? Entonces, ya de repente luego voy a un poco a explicar esto. Igual vamos a hacerlo en el R, que es lo que nos interesa a todos, creo, hoy, ¿no? Para poder trabajarlo. Eh, bueno, de alguna manera, la lógica del sistema es el precio, ¿no? Del oro, cómo actúa como fuente de perturbaciones externas, el tipo de cambio, cómo funciona como canal de transmisión, ¿no? Hacia la economía doméstica o en todo caso empresarial, que es lo que me interesa saber, ¿no? La tasa del BCR, pues, refleja la reacción, ¿no? De la política monetaria y turismo y recaudación, la idea es que capturen, pues, las respuestas del sector regional. También he agregado exportaciones, lo agregué mañana, creo. Porque quería ver, ¿no? Justamente, si bien es cierto, Cusco es altamente dependiente de los minerales como tal, y las exportaciones de estos minerales como el oro, el cobre en general, van más al ritmo del mercado, a la cotización del precio. Sin embargo, como les comentaba, un sector un tanto interesante que he estado viendo es pues estas exportaciones que no están ligadas a minería, ¿no? Sino que están ligadas a textilería, artesanía en general, ¿no? Que está en Cusco como tal. ¿Ok? Entonces, creo que con ese preámbulo ya podemos empezar. El script, de todas formas, lo he mandado o lo voy a volver a enviar en todo caso, lo voy a enviar a académico, por si hay algún interesado, lo puede revisar.
y de repente les envío un agente IA más, con el que es muy, bueno, a mí me facilita bastante, por ejemplo, trabajar, ¿no? Con un agente ya especializado en R, porque te permite también, hacer más eficiente, ¿no? El trabajo y sobre todo automatizarlo de mejor manera cada uno de los pasos. Entonces, con ese preámbulo, ¿no? En todo caso, vamos, pues, ¿no? Vamos a correr. Bueno, dentro del escenario de R, ¿no? A este lado está el script, ¿no? Uno puede visualizar el script como tal. Aquí están los códigos con los que voy a empezar a generar mis resultados. Por aquí van a salir los resultados, ¿no? Por acá van a salir los objetos, ¿no? ¿No? O sea, van a poder visualizar con uno de los objetos que he creado. Y por aquí tenemos que instalar paquetes en general, pero como es una sola sesión de una hora, eh, por acá salen las imágenes, ¿ok? Entonces, eso y algo más que me gustaría explicar es esto de acá, ¿no? Las flechas como tal, este que parece flecha, en realidad estoy generando un objeto como tal y al objeto le estoy dando, pues, determinadas funciones, ¿no? Por decirlo así, que me permitan un poco estar pues en este panorama como tal. ¿Ok? Algo que se me olvida, no. En cuanto a las fuentes, bueno, como les dije, he usado Mincetur, he usado la SUNAT, en este caso de Cusco, también he trabajado mm, con el BCR y bueno, ¿no? Y por ahí, el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Entonces, ahí pueden visualizar la data, de todas formas. Me hubiera gustado, algo que, bueno, lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, para correr, yo simplemente hago control enter o pongo run y empiezo a correr, ¿no? Este, Antes de modelar, bueno, primero es preparar el entorno, ¿no? Entonces, al menos en R, digamos que la econometría no empieza pues en el modelo, sino empieza previamente a ello, ¿no? El cargar el ecosistema como tal. Entonces, lo que queremos de esto es que se garantice, ¿no? De alguna manera la reproductibilidad de lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿no? Está generando uno de ellos, ¿no? Por acá tengo para los modelos bar como tal, ¿no? Y empezar a trabajar. Perfecto. Ahora voy a cargar esta otra librería, ¿no? Que me va a permitir leer mi archivo Excel, que es con el que estoy trabajando, ¿no? Pero tranquilamente podrían agarrar de acá. A veces cuando uno está trabajando con varias cosas, va, busca, ¿no? Y por acá puede buscar su archivo y no sé, por ejemplo, descargas, ¿no? Y le puedo dar ahí, ¿no? Si le doy ahí, acá va a cambiar y podría trabajar con este código como tal, ¿no? Acá ya me está designando un nombre, sin embargo, yo estoy trabajando con este objeto, ¿no? Con DataRam como tal. Ok, vamos a correrlo, ¿no? Eh, y aquí más. Mm, Aquí, bueno, en realidad estoy tratando de ver, ¿no? Cargar la data y voy a visualizar los datos como tal. Ajá, como pueden ver, mi serie va del 2005, ¿no? De enero hasta el 2025, creo, hasta octubre, noviembre, ¿no? Octubre. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, aquí quien se encarga de monitorear tienden a ser los ministerios, ¿no? Entonces, la data no la suben todavía y ya después la pasan, ¿no? Al BCR o a otras instituciones, ¿no? Para que puedan procesarla, ¿no? Entonces, ahora hay data disponible solo hasta esta fecha. Y un poco vamos a ver qué suele suceder, ¿no? Con el tipo de cambio. Como les decía, no voy a predecir, o sino va a ser una cuestión más retrospectiva, ¿no? Como tal. Aquí están algunas variables, las que les comentaba, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, me va a permitir trabajar. Ok, listo. Perfecto, no, esto es importante siempre porque, bueno, al menos el 30% de los errores econométricos son errores normalmente de datos mal leídos, ¿no? O mal nombrados, ¿no? Entonces,
Siempre hay que revisar la base de datos como tal, ¿no? Para tener pues una correcta leída, ¿no? Y ver, ¿no? La accesibilidad que tiene los datos como tal, ¿ok? Ujú. Perfecto, voy a hacer una limpieza de mi base, ¿no? Y empezamos con la transformación. Eh, Aquí básicamente se va a definir el modelo central, ¿no? O el modelo como tal, ¿no? Esto no es pues un modelo estadístico todavía, aquí estoy diciendo qué economía creo que existe, ¿no? Y aquí estoy trabajando con unas variables, voy a transformar alguna de ellas para poder trabajar, ¿no? Y obviamente omitir los NA, ¿no? Como tal. Mm, eh, Ahora, lo que voy a hacer ahora es una conversión de serie de tiempo, ¿no? ¿No? A partir de estas líneas, ¿no? De la 38 a la 42, ¿no? Ahora cada observación pues sabe que hay un rezago de un mes, ¿no? Para empezar en base a esto, que hay un horizonte de 24, ¿no? Meses como tal y sin esto, ¿no? Como les decía al inicio, el modelo como tal no tiene sentido, ¿no? Deja de ser un bar como tal. Entonces hay que tener en cuenta ello. Perfecto. Ya, nadie. Es interno. ¿Ok? Entonces, eh, entonces lo que buscamos pues es un sistema multivariado mensual correctamente definido, ¿no? Eh, Aquí como tal. Ahora, voy a hacer mis AFs en todo caso, ¿no? Para la estacionalidad como tal, ¿no? Es pues si la serie tiene raíz unitaria, ¿no? De alguna manera, ¿no? La hipótesis alternativa es que es estacionaria, ¿no? Alrededor de la tendencia. Ahora vamos a ver. ¿No? En este caso, hay estadísticos negativos, ¿no? Pero no extremadamente bajos, ¿no? En macroeconomía, o al menos en la aplicada a la que yo he estado dando seguimiento, y especialmente en series en niveles o los de niveles, no siempre se busca, ¿no? Una perfecta estacionalidad, sino una estabilidad del sistema. Por eso el criterio final es la estabilidad del VAR, ¿no? No solo el ADF como tal, al menos para este modelo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la selección de rezagos, ¿no? ¿No? Como tal, y listo. Aquí, ¿no? Eh, en este caso, elijo, ¿no? Elijo el, el AIC en todo caso, porque quiero capturar pues una dinámica económica, ¿no? Pero trato de seguir siendo parsimonioso, ¿no? En este caso, porque el p-valor al menos debería estar alrededor de 3, ¿no? Como tal, que es razonable y mensual. Entonces es coherente con shocks económicos, ¿no? Al menos los que suelen suceder aquí. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la estimación del VAR como tal. Del mismo modo, como ven, he estado generando distintos objetos con los que he ido trabajando, ¿no? Eh, en todo caso, el PX en 3 y bueno, aquí están todos los objetos. Ahora voy a generar un objeto que va a ser mi modelo VAR, ¿no? Eh, Algo a tener en cuenta es que, pues, esto no se lee por coeficientes como el MCO, ¿no? Lo voy a resumir aquí y acá tenemos, ¿no? Los resultados del modelo VAR como tal. ¿Ok? Vamos a interpretar un poco, en todo caso, para darle contexto, ¿no? A cada uno de nuestros resultados, ¿no? Para empezar, este es un, ¿cómo le diríamos?
Este VAR, en todo caso, es un sistema dinámico, ¿no? De cinco variables endógenas y todas explicándose mutuamente, ¿no? En el tiempo. Entonces, a eso es a lo que me refería. No, no es como una regresión, ¿no? O un MCO, donde uno busca esa causalidad, ¿no? En este caso, vamos viendo cómo van interactuando entre ellas, ¿no? Todos son resultados y causa dentro del sistema, así que no hay dependiente o independiente como un MCO, eso hay que tenerlo en cuenta y en todo caso la constante pues es como el nivel promedio sistemático, ¿no? Estos famosos drift, ¿no? No es el foco analítico como tal. eh, Son casi 247 observaciones, aproximadamente casi un poquito más de 20 años, ¿no? Suficiente para este bar 3 que es el que hoy ya, eh, el que les estoy planteando, ¿no? Mm, Algo que también de repente hay que tener en cuenta es que la estabilidad global, ¿no? Algo que he estado viendo es que, por ejemplo, estas raíces no dicen si el sistema explotó o se estabiliza, ¿no? Entonces, por regla, yo uso que todas las raíces que sean menor que uno es un bar estable, ¿no? Y aquí, bueno, la máxima raíz, pues, es de 0,998, ¿no? Que estábamos viendo arriba, ¿ok? Como tal. Ahora sí, me voy a las ecuaciones. La ecuación uno, ¿no? La ecuación uno está en función al logaritmo del precio de la cotización del oro. Lo relevante, en todo caso, está en la ecuación del oro, ¿no? Acá tengo 1,255 y en 12 también, ¿no? Que está con menos 0,22. 8, ¿no? 4,1. El precio de oro es altamente autorregresivo como tal y se mueve principalmente por su propia historia, ¿no? La verdad es que esto es esperable y sano, ¿no? En commodities, por ejemplo, globales, ¿no? Este, Alta inercia y poca influencia, en este caso por Cusco, ¿no? Como tal. Entonces, no todo bar debe reaccionar al resto. Que el oro sea exógeno de facto es una buena señal, ¿no? Ahora vamos a la ecuación 2 respecto al tipo de cambio, ¿no? Eh, la clave absoluta está por acá, ¿no? Tipo de cambio, ajá, perfecto, ¿no? 1,138 más o menos, ¿no? 38, ¿no? Y algo más. El tipo de cambio pues es extremadamente persistente, ¿no? Y se aplica principalmente por sí mismo, ¿no? Entonces, em, en este caso, el coeficiente del oro no es significativo, entonces no importa, ¿no? O en todo caso, eso hay que tener en cuenta, porque aunque los coeficientes cruzados no sean significativos, el tipo de cambio sí transmite shocks, ¿no? Y eso lo vamos a en el IRF ¿no? El análisis de varianzas, ¿no? Que se va a tener aquí, ¿no? Que lo voy a plantear al final para poder ver. En cuanto a la ecuación 3 tengo la tasa del BCR, ¿no? Que es la política monetaria. Acá lo clave sería la tasa del BCR, este, ¿no? La L1, esta de aquí, ¿no? Que pueden ver, 1,585. Tenemos la tasa del BCR acá también, el 12, que está, ¿no? En menos 4,29, ¿no? Y en 13 también que tenemos menos 0,177, ¿no? Y también he estado viendo el logaritmo de turismo, ¿no? De turismo como tal que está pues entre 0,180 y el 3 que estaría pues en menos 0,175, ¿no? Eh, Como tal. Entonces, la tasa del BCR responde con rezagos a la actividad real. Eh, mm, Esto, para explicar un poco la política monetaria, no reacciona instantáneamente, se ajusta con rezagos, ¿no? Y considera el ciclo económico.
El BCR no reacciona al dólar de hoy, sino reacciona al ciclo observado meses atrás, ¿no? Como tal. Ahora, en cuanto a la ecuación 4 que está en base al logaritmo de las pernoctaciones, ¿no? En este caso, eh, tengo acá primero turismo, ¿no? Acá podemos ver este logaritmo este, en, que está en 0,94, ¿no? Como tal. Eh, Y también voy a tener el de la SUNAT, ¿no? En todo caso, que se va a ver acá con menos 0 punto, ¿no? 200, ¿no? Acá, solo acá abajo, ¿no? Entonces, el turismo es altamente inercial, pero un deterioro fiscal, tributario, lo afecta negativamente, ¿no? De alguna manera. Eh, el turismo depende, pues, de su propia dinámica y del entorno económico. Por ejemplo, la SUNAT, como proxy, nos viene bien acá. Eh, el turismo no solo depende del dólar, sino también depende de unas condiciones económicas. Bueno, como les decía, aquí hay, o sea, sí se ve, ¿no? Un movimiento, pero no es tan grande, porque aquí hay otros retos todavía que tienen que destrabar, ¿no? Dentro de la política como tal. Y la ecuación 5, ¿no? Que en este caso es el logaritmo de la recaudación, ¿no? Del IGB por parte de la SUNAT. Eh, Acá lo que vamos a ver pues es el logaritmo de turismo que por acá lo estaba viendo en la mañana, que es este L3. Efectivamente, ¿no? Que un 0,285, ¿no? Aprox 84, 85. Y de ello, pues el turismo impulsa la recaudación, pero con rezagos de varios meses, ¿no? Eh, Esto sí es bien intuitivo porque más turistas implican más gasto, ¿no? Y más gasto implica mayor recaudación en todo caso, o más IGB, ¿no? Y más IGB implica mayor recaudación, ¿no? No es inmediato, sino es rezagado como tal, ¿no? Eh, Ahora, frente a esto, pues vamos a hacer un poco algunos análisis más, ¿no? Por ejemplo, sobre un diagnóstico, ¿no? De estabilidad en todo caso, que sería el que vamos a ver, ¿no? Como tal, ¿ok? Mm, ROT, ¿no? Que le voy a aplicar a mi modelo VAR, eh, mm, me va a ayudar a calcular las raíces, ¿no? Del polinomio característico del VAR. Entonces, lo que básicamente voy a ver es si el sistema se autocontrola o se desborda cuando recibe un shock, ¿no? Como ustedes entenderán, no solo es una estimación, sino el que cumpla algunos supuestos como tal, ¿no? Es una condición necesaria, ¿no? Por lo que veo, el VAR no se ve muy estable. Sin embargo, digamos que todas las raíces acá son menores a uno, lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Entonces el sistema es estable de cierto modo, pero es altamente persistente, ¿no? Esto significa que los shocks no explotan, ¿no? Pero tardan en desaparecer. Hay una memoria económica, ¿no? Muy realista, ¿no? Como tal, ¿no? Y hay una inercia estructural, ¿no? El VAR cumple la condición más importante de todas, es dinámicamente estable en todo caso y por lo tanto sus respuestas al impulso son pues interpretables, ¿no? Como tal. Ahora voy a revisar un poco la autocorrelación, ¿no? Con serial test. Eh, eh, Bueno, lo que voy a tratar de acá ver es pues si hay alguna especie o quedó alguna especie de información temporal sin explicar, ¿no? Mm, el VAR aquí capturó adecuadamente la dinámica temporal, entonces
No quedó memoria, patrón y estructura escondida en los errores, ¿no? Esto nos dice que el número de rezagos fue bien elegido, ¿no? El modelo no dejó colas dinámicas sin explicar, entonces es un buen resultado, ¿no? Ahora, este de acá es para la heteroscedasticidad, ¿no? Bueno, en una serie de tiempo es un poco probable encontrar heteroscedasticidad. Sobre en todo caso es un poco, ¿no? Distinto. Ahora, sí, ¿no? Nos muestra una evidencia débil en todo caso, pero esto podría deberse a la volatilidad no es perfectamente constante, ¿no? Eh, es aparte algo esperable, digamos, en este tipo de datos, ¿no? En datos macro largos, ¿no? Especialmente si en estos datos vemos pues crisis, shocks externos, ¿no? Ciclos económicos, ¿no? Y esto no necesariamente invalida el VAR como tal, ¿no? Mm, entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en macroeconomía, o en todo caso en series, con estos tipos de datos, la heteroscedasticidad es la regla, pero no es la excepción, ¿no? Por eso se usa otros métodos, ¿no? Como Bootstrap, por ejemplo, para hacer inferencia robusta, ¿no? Bien manejado y bajo un criterio, ¿no? Claro. Ahora, aquí en la normalidad yo veía unos resultados. No, como tal. En este caso es este de Jarquevera. Eh, en este caso hay que, como ven, se rechaza en todo caso, ¿no? La normalidad, ¿no? Los residuos pues no son normales y tampoco eso es un problema serio en un bar moderno. ¿Por qué? Primero, el bar no requiere normalidad estricta, ¿no? En todo caso, el impulso-respuesta o el análisis de varianzas va a seguir siendo válido, ¿no? Como tal. Entonces, em, la normalidad llegaría a ser un supuesto cómodo para el libro, pero no es un requisito, ¿no? Para este tipo de análisis aplicado. Entonces es un resultado esperado, no fatal, ¿no? De alguna manera, y lo veo un poco bien gestionado, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, ¿no? Y ahora voy a ver los impulsos respuestas, ¿no? Que es creo lo que todos queremos ver, ¿no? Como tal. Ah, ok, voy a correr, ponle el impulso respuesta primero, ¿no? Lo voy a graficar con plot, ok, debería aparecer aquí, perfecto, ¿no? Ujú. Y de una vez el otro también voy a el análisis de varianzas, de una vez va a tenerlo, ¿no? A la mano. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando hay un shock en el tipo de cambio como tal? Este, pues, en este caso, en este gráfico, es lo que se va a leer es, pues, ¿qué pasa con las demás variables cuando el tipo de cambio recibe algún shock, inesperado, ¿no? Por ejemplo, tenemos en cada uno de estos paneles, ¿no? Si el tipo de, lo voy a hacer zoom mejor. Si el tipo de cambio sube, ¿no? Eh, pero un momento, por favor. Ya, ya, está bien, listo. Por ejemplo, en el eje horizontal voy a tener pues los meses, ¿no? Después del shock. En el eje vertical la respuesta porcentual, ¿no? Y ahí por qué usamos, ¿no? Los logs. La línea negra, ¿no? Que logran visualizar es pues la respuesta promedio estimado, ¿no?
La línea, en todo caso, roja punteada, no, no sé si lo logran ver aquí, espero que sí. Igual, como les voy a pasar el script, lo van a poder replicar. Les voy a pasar el script y la base de datos, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. En este caso, estas líneas rojas punteadas pues se ve, ¿no? El intervalo de confianza, ¿no? Al 95% y la línea roja horizontal, cero es sin efecto, ¿no? De alguna manera lo que se puede visualizar. Si el intervalo rojo cruza el cero, el efecto no es estadísticamente claro, ¿no? Si no cruza el cero, el efecto es significativo como tal. ¿Ok? Mm, ahora, nosotros acá tenemos panel de turismo, ¿no? ¿No? Y por acá tenemos respecto a la ciudad, ¿no? Acá. Ok. En los primeros meses, ¿no? Lo que estamos visualizando es pues que la línea negra cae, ¿no? Eso es un efecto negativo y luego se va recuperando lentamente, ¿no? Mm, el intervalo de confianza incluye al cero casi todo el tiempo, entonces un aumento inesperado en el tipo de cambio, ¿no? Una depreciación del sol genera inicialmente una caída leve en el turismo, ¿no? Probablemente por incertidumbre, costos de corto plazo, ¿no? Con el tiempo, este efecto se diluye, ¿no? Eh, mm, y tiende a desaparecer. Entonces, el tipo de cambio no es el principal motor del turismo y el efecto existe, pero como les decía, es débil y transitorio, ¿no? Esto, bueno, por el contexto en el que se encuentra Cusco en todo caso, si han visto los reportes de destinos turísticos como tal, pues por ahí hay algunos rankings que han mapeado, ¿no? Como una mala experiencia Machu Picchu. Entonces, eso se debe porque hay otros fenómenos, ¿no? De carácter más político que tiene esta región. Ahora tenemos la respuesta, en este caso, a cómo es cuando usamos el logaritmo de este impuesto general a las ventas recaudado, ¿no? Ante un shock del tipo de cambio. Entonces, lo que se ve es un impacto ligeramente negativo, ¿no? Al inicio, y luego una recuperación suave, ¿no? Eh, Tenemos intervalos de confianza amplios, entonces esto por la alta incertidumbre, ¿no? Entonces, un shock cambiario no genera una reacción fuerte ni persistente en los ingresos tributarios, ¿no? El efecto es pequeño y se absorbe relativamente rápido, ¿no? Entonces, el tipo de cambio en todo caso, para expresarlo para un empresario sería, ¿no? Que el tipo de cambio no mueve directamente la recaudación, sino lo hace vía actividad económica, ¿no? Y no de forma inmediata. Los shocks del tipo de cambio tienen efectos débiles, transitorios y poco significativos, ¿no? Sobre el turismo. Y la recaudación, lo que sugiere, pues, que la economía local absorbe estos shocks sin grandes desbalances reales, ¿no? Voy a pasar a la siguiente imagen. Siguiente plot. Voy a poner acá. ¿No? Ahora, aquí vemos quién explica a quién en el tiempo, ¿no? De alguna manera, qué porcentaje de la variación futura de cada variable se explica por cada shock. Mm, Cuánto pasa el tiempo y qué explica la incertidumbre de esta variable, ¿no? Entonces, ahí tenemos las barras oscuras, que pues la explicación a sí misma, y las barras claras pequeñas, ¿no? Que son otros shocks, ¿no? Que importan poco en todo caso. Eh, si vemos, por ejemplo, en cuanto al oro, vemos que casi el 100% ¿no? de ello se explica por sí mismo, ¿no? Parte de los resultados que les estaba mostrando a la hora de ver el bar, ¿no? Y otro tipo de shock suele ser irrelevantes, ¿no? Entonces el shock del precio del oro, de hecho, que es el que más influye, ¿no? En este movimiento. Ahora,
En todo caso, el precio del oro, pues básicamente es exógeno, ¿no? A la economía de acá de Cusco, a la economía local, ¿no? Al menos en minería, y no depende, pues, del tipo de cambio, ¿no? Turismo ni política monetaria local. Entonces, el oro entra, pues, al modelo como shock extremo puro, ¿no? En este caso. Ahora, si vemos el tipo de cambio, eh, y mayoritariamente está explicado por su propio shock, ¿no? Como lo pueden visualizar. Otros aportes sí son pequeños, entonces el tipo de cambio tiene una dinámica altamente autorregresiva, poco dependiente del resto de las variables locales, ¿no? Entonces el dólar se mueve más por su propia inercia y factores externos que por el turismo, la recaudación local, ¿no? Claramente. Ahora, en cuanto a turismo, en el corto plazo está explicado por sí mismo, ¿no? Acá. Eh, con el tiempo aumenta la contribución de otras variables, ¿no? De alguna manera acá podemos ver esta participación. Entonces, la recaudación, perdón, el turismo en todo caso depende principalmente de su propia dinámica, ¿no? Como les decía, ya es un tema de demanda estructural, ¿no? Pero de alguna manera o gradualmente recibe influencia del entorno macro, pero como les decía, en Cusco es un tema ya interno de coyuntural, ¿no? Que existe como tal. Ahora, en cuanto a la recaudación, en todo caso del impuesto general a las ventas, al inicio, ¿no? Como les planteaba, casi todo se explica por sí mismo, pero con el tiempo aumenta la contribución de otras variables, ¿no? Entonces, la recaudación es estable en el corto plazo, pero en el mediano plazo refleja el desempeño, ¿no? Agregado de la economía como tal. Y por último, ¿no? La tasa del BCR, que es prácticamente explicada al 100% por sí misma, ¿no? Entonces, la política monetaria, bueno, es exógena de alguna manera, ¿no? Respecto a la economía de Cusco, la economía local, y responde a decisiones centrales, ¿no? No a variables regionales. Entonces, este modelo VAR, parsimonioso, muestra pues una economía local altamente resiliente, ¿no? Donde las variables, digamos, reales, que serían pues turismo y recaudación, están dominadas por su propia dinámica, ¿no? No reaccionan de forma fuerte ni persistente ante estos shocks cambiarios. Eh, el tipo de cambio en todo caso y la política monetaria opera como fuerzas externas, ¿no? Con transmisión limitada hacia la economía local como tal. Bueno, hasta aquí he tratado de mostrar un poco de lo que se hace en un modelo VAR. Entiendo que dentro del programa lo van a ir desarrollando a más detalle y bueno, hay algunos supuestos que tienen que cumplir. Entiendo que van a tener todavía que aprender a un poco de modelamiento a nivel vectorial, ¿no? Entonces, bueno, ya son 79. Igual, lo dejo aquí. No sé si hay inquietudes. Gracias.